¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Y voy a hablarles sobre un tema muy bonito. Mm, Uno de los sectores de la ingeniería ambiental mayormente no se abarca hoy en día debido a los proyectos que se quieren generar, debido debido a la gran cantidad o vasta de tipos de residuos, diferentes clasificaciones, diferente marco normativo. Es, es muy amplio. Pero en esta ocasión le voy a hablar sobre los residuos peligrosos. Un previo análisis a ello junto con la empresa que usé llamado Taller Sánchez. Ese Taller Sánchez es un taller de pintado automotriz. Y más adelante le daré a conocer todo el esquema es, de su producción de residuos y cómo está clasificado normativamente hablando. Y si es posible, qué tipo de tratamientos o confinamiento se le da a estos casos. En fin, como hemos sabido muy bien, los residuos que se generan en cualquier lugar, ya sean residencias, ya sea industrias, empresas, comercios pequeños, siempre generan una cantidad de residuos y a esa cantidad lo llamaremos volumen. El tipo de residuos, cada residuo tiene sus propias características. Algunos son peligrosos, otros no lo son. Y para que sea de importancia en la clasificación de los residuos peligrosos, deben de tener las características TRIPTIP, que significa corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológicos infecciosos. Bien, en, en México se conocen tres tipos de residuos, que son residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial, residuos sólidos, residuos peligrosos, residuos peligrosos y residuos peligrosos biológicos infecciosos. Cada uno de esos tipos de residuos va a depender primero, del volumen que se genere de cada industria o empresa o residencia. Dos, las características de los residuos que poseen. Y tres, una muy importante, a qué nivel de competencia le pertenece. También cuatro, qué se debe de hacer o qué gestión se debe utilizar para los residuos que se generan después de la línea de producción de una empresa o de una industria o inclusive dentro de un hogar, de una residencia. Es, de acuerdo a a la ley general del equilibrio de protección al ambiente, eh, un residuo es un material producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido también o es un gas, contenido en recipientes o depósitos principalmente, y que puede ser susceptible de ser valorizado o que se requiere ajustes a tratamientos o disposición final de acuerdo de acuerdo a los costos de inversión que se generen para dichos tratamientos. Todo va a depender de la empresa. En fin, como iba diciendo, en México se conocen esos tipos de residuos y colonialmente se conoce lo que, lo que es basura. ¿Cuál es la diferencia entre residuos y basura? La diferencia es que basura es aquel, eh, valga la redundancia, es aquella basura que no tiene
un reuso y que no se puede tratar, principalmente. Y un residuo es todo lo contrario. Un residuo es todo aquel eh, que se puede reutilizar, que se puede renovar, se puede optimizar, se puede tratar. Principalmente es una de las características principales de un residuo. Bueno, como como estamos viendo en la presentación, le muestro mi diagrama de flujos, por así decirlo. Y bueno, principalmente ya hemos hablado que son los residuos, pero como un preámbulo, perdón, como un repaso, un residuo es todo aquel material o producto o propietario, poseedor, desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido. También los residuos no solamente abarcan lo que son sólidos o semisólidos, sino también abarcan lo que son descargas por parte de industrias de agua principalmente, y también por emisiones a la atmósfera. No solamente se refiere a residuos homosólidos, sino que principalmente en este tema únicamente hablaremos sobre residuos sólidos. En fin, como estamos observando en este diagrama de flujo, se podría decirse, ya hemos visto que existe una amplia o muy poca variedad de tipos de residuos, pero en todos ellos tiene su propio marco normativo y por ende cada norma oficial mexicana o cada reglamento o cada ley que se dicta debe tener ciertas características a cumplirse y por ende a nivel de competencias también deben de llegar lo que es la parte administrativa. Como también le iba diciendo, los residuos se caracterizan por dos principales razones. Por sus características de tipo, como ya lo había mencionado, y por el volumen. ¿Por qué por el volumen principalmente? Muy bien. Como sabemos muy bien, existen tres tipos de residuos, principalmente son los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y residuos peligrosos. Los residuos sólidos urbanos principalmente se generan en cantidades pequeñas, ya sea 2 kilos por día o menos, por residencias o inclusive hasta comercios pequeños, como suelen ser los abarrotes, entre otros. Los residuos de manejo especial, la característica principal que poseen es el volumen que generan por día y por año dicha empresa o dicha industria. Los residuos de manejo especial comúnmente entran en la categoría de universidades, hospitales, maquinaria pesada, industrias metalúrgicas, industrias manufactureras, entre otros. Principalmente, los residuos peligrosos son todos aquellos, como ya había mencionado, tienen esas características TRETIP y tienen una semejanza entre residuos de manejo especial y residuos peligrosos. La semejanza o casi la igualdad es que si un residuo de manejo especial posee características TRETIP, aún así que tengan estas características, no se le pueden tratar como residuos peligrosos, sino como residuos de manejo especial. Y muy bien, los residuos peligrosos biológicos infecciosos comúnmente se encuentran en hospitales o todos aquellos que se generan por, ¿cómo poder decir? Eh, por el uso de jeringas, gasas o todos aquellos empresas que manejen sangre u organismos vivos que contengan bacterias, entre otros. Principalmente esos se pueden llamarse como residuos peligrosos biológicos infecciosos. Muy bien.
En este esquema también tenemos lo que es el marco normativo. ¿Y por qué es de gran importancia? Muy bien. En la legislación ambiental o cualquier tipo de legislación, ya sea derecho penal, derecho mercantil, derecho ambiental, derecho fiscal, cada uno tiene su propia jerarquía o también llamado pirámide de Kelsen. Es decir, primeramente se encuentra en lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después de ello siguen las leyes generales. Perdón. Las leyes generales ya sean en materia al cual nosotros queremos enfocarnos, ya sea penal, ya sea mercantil, pero en este caso nos vamos a enfocarnos únicamente en la legislación ambiental. En fin, después de la ley general hacia la protección al ambiente, o la LEGEPA, o también llamado ley general del equilibrio ecológico en la protección al ambiente, tenemos lo que son los reglamentos. Los reglamentos nos ayudan a que sean estrictos de la aplicación de la ley. Después de los reglamentos siguen las normas oficiales mexicanas. Y como sabemos muy bien, las normas oficiales mexicanas son aquellos parámetros, poder decirse, o rubros que se deben de seguir al pie de la letra. Es decir, si hay límites máximos permisibles o si se deben de tratar de tal forma, se debe de seguirse. Aunque no sea la mejor técnica, e inclusive utilizando la nueva innovación, no es legalmente aplicable. Es legalmente aplicable siempre y cuando se obedezca lo que dice la norma oficial mexicana. Después de las normas oficiales mexicanas tenemos lo que son las normas mexicanas, o también conocidas las NMX. Y muy bien, las NMX comúnmente se conocen como técnicas de nicho de cualquier índole, ya sea para residuos, ya sea para residuos de aguas residuales, emisiones a la atmósfera. ¿Qué tipo de técnicas o métodos se deben de utilizar para tener un buen resultado? Y bueno, también tenemos las circulantes, las memorándum y los oficios. Eso lo determina ya sea el Estado o hasta inclusive los municipios. Muy bien. También podemos observar que el marco normativo se define por tres niveles de competencia, principalmente, que es la federal, la estatal y la municipal. En este caso, la federal únicamente rige o tiene la obligación de vigilar a todas aquellas empresas que manejen los RPBI solamente. Y entre nuestras características, más adelante se darán a conocerse. Los residuos de manejo especial, o los RMI, únicamente tiene la obligación de vigilar el Estado. Y los RSU, o los residuos sólidos urbanos, únicamente tiene la vigilancia y la obligación de llevar un control los ayuntamientos o los municipios, en palabras más sensatas. Y muy bien, en los residuos tenemos la principal característica de los volúmenes, como ya le había mencionado. Y bueno, tenemos tres tipos de generadores. En cada generador genera cierto volumen, por así decirlo. Y a base de esos generadores o esos márgenes de volúmenes, se puede considerarse como RME o RP. En fin, podemos observar que los grandes generadores son aquellos que realizan una actividad en la que genera una cantidad igual o superior a 10 toneladas. Los
pequeños generadores son aquellos que realizan una actividad en el cual generan una cantidad mayor a 400 kilogramos y menor a 10 toneladas al año. Y los microgeneradores son todos aquellos que pueden generar de 400 kilogramos de residuos peligrosos al año. Y bueno, pero ¿qué tipo de residuos peligrosos, aparte de las características que debe poseer el TRETI, qué tipo de residuos pueden ser peligrosos? Muy bien, como son aceites gastados, las breas, las copias de metales metálicos, los líquidos residuales de procesos, lodos, que se utilizan más que nada principalmente en los tratamientos de aguas residuales, algunos sólidos, algunos solventes, algunos disolventes, y se encuentran almacenados en las pinturas, y entre otros. Y muy bien, podemos observar en este pequeño diagrama, como le había mencionado desde un inicio, primero se deben desconocer qué tipo de residuos se van a tratar o se van a confinar o se van a transportar. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué tipo de volumen generan por año la empresa o la industria? ¿Y qué características tienen sus residuos para así aplicar un marco normativo? Muy bien. En este diagrama de flujos podemos observar en los siguientes pasos. De los residuos que se generen, debemos de conocer y caracterizarlos principalmente. En mi opinión, primero se debe conocer el volumen que se genera en la empresa, y si la empresa es micro, medio o grande, de acuerdo a sus bitácoras de registros, y a base del volumen lleva la gestión, es decir, la administración. Es decir, si tiene bitácora de registros, si están dados de altas en Semarnat, entre otros. Después de conocer los residuos, se debe de aplicar la normatividad. Y de las normatividades que se le apliquen, hay un apartado, si mal no recuerdo, que únicamente las empresas tienen hasta cierto punto la obligación de tener sus residuos en un confinamiento temporal, y si ellos quieren pueden tratarlos o llevar a un tratamiento final, o también conocido como confinamiento final. En fin, o si también quieren contratar a una empresa responsable de sus residuos, transportarlos hacia un confinamiento, también lo pueden hacer. Y para que sea atraíble, la empresa que sea 100% responsable y 100% confiable, debe estar registrado en la Secretaría de Comunicación y Transporte por los permisos. Las señaléticas deben tener sus respectivos camiones, por así decirlo, de acuerdo a los tratamientos, de acuerdo a los residuos que se quieran tratar. Y a la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, que también debe estar dado de alta debido al manejo de residuos que se quieren llevarse a cabo por empresa. Y bueno, ya como etapas finales, después de que el transporte tenga esos dos permisos, por así decirlo, principalmente, y que haya hecho negocios con la empresa que genera los residuos, deben de tener tres documentos, donde igual uno es el transporte, otro es la recepción, y el otro es el tratamiento, de acuerdo a los servicios que le ofrece la empresa generadora. Y bueno, después de tener todo eso, podemos obtener unos resultados bastante favorables de acuerdo a la empresa que genera sus residuos.
Y bueno, la parte importante en, en este caso, ese se investigó la empresa Talle Sánchez. eh, su principal giro de la empresa es el pintado automotriz. Y bueno, como, como hemos sabido, desde en el documento enviado en el archivo Word, podemos conocer primeramente se debe tener los datos de la empresa, ya sea su ubicación, ya sea este eh, quiénes son los dueños, si son personas físicas o morales, mm, su forma administrativa o su gestión de la empresa principalmente, si tiene un orden en sus residuos, ya sea por sobretájoras, por lo que se genera, y qué normatividad se le ponen a aplicar a esta empresa. Bueno, observando en este pequeño diagrama, observamos que la empresa genera residuos de pintura, principalmente los que son los disolventes. ¿Y qué son los disolventes? Bueno, son todos aquellos que tienen esos esos cadenas moleculares, los que son alcoholes, éteres, cetonas y algunos hidrocarbonos, que son los aromáticos y al, anifáticos principalmente. Y esos, esos residuos tienen las características trípticas, que son más que nada inflamables y están especificados en la norma oficial mexicana 052 de la semana de 2003 en el listado 4, que establece las sustancias químicas después de un proceso, si más bien no recuerdo. ¿Y qué normatividad se aplica a esta empresa? Muy bien, hay diferentes tipos de normatividades que se pueden aplicar, pero principalmente son la norma oficial mexicana, la 052 de la Semarnat, establece las características de procedimiento de identificación y clasificación de los listados de los residuos peligrosos, como en este caso sea WARHAP, o en este caso se observa, y también la norma oficial mexicana 054 de la Semarnat del 1993 establece procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos. También, como generan un volumen bastante grande, también se consideró ajeno a sus residuos otro tipo de residuos que se pueden llamarse como sólidos urbanos, pero como generan un gran volumen, se considera como residuos de manejo especial y se debe de aplicar la norma oficial mexicana 083. Establece la selección, el diseño y la construcción y operación, monitoreo y cláusula de obras complementarias a un sitio de disposición final, siempre y cuando esta empresa quiera tratar sus residuos. Y la norma oficial mexicana 161 de la semana de 2011 establece los criterios para clasificar los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos al plan de manejo, principalmente. Y en esta norma oficial mexicana también aparece el listado de los mismos, procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado, así como los elementos y procedimiento para la formulación de los planes de manejo. Ya teniendo en cuenta eso, ya se puede llevarse a cabo una buena gestión debido a las nuevas actividades sí, deben de aplicar en esta empresa. Y bueno, eso es todo. Eso es
Eso es prácticamente el diagnóstico que le he dado a esta empresa. Y bueno, como conclusiones, podemos observar que algunas de las características tienen 3 y la gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre residuos y sustancias químicas? Bueno, los residuos principalmente deben tener esas características que marcan la norma oficial mexicana 083 de la semana de 2003. Establecen las características como un residuo peligroso, y las sustancias químicas son todas aquellas es, que utilizan lo que son los pictogramas principalmente. Y sabemos que en los pictogramas se manejan lo que es en la gestión laboral. Si va viendo recuerdo, aparece en la norma oficial mexicana 08 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Especifica qué tipo de pictogramas se deben de utilizar de acuerdo a qué sustancias químicas son. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por este tiempo. Se lo agradezco. Muchas gracias.